Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena de fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Ayer escuchamos la introducción a esta parte donde Jesús nos va a ir explicando algunos mandamientos como ejemplo, a modo de ejemplo, para que sepamos cómo se debe interpretar la ley de Dios. Y entonces nos pone un ejemplo sencillo y nos dice que el mandamiento no matarás no hay que interpretarlo de manera restrictiva, simplemente al matar físico, no solamente al asesinato, que obviamente es lo primero, pero tiene un sentido más profundo. Y nos dice que para quienes seguimos a Cristo hay que tomarlo como renunciar a cualquier tipo de agresión, incluso verbal. Y eso es lo que está diciéndonos hoy el Señor en un primer momento. Todo lo que sea agresión verbal, palabras duras, ofensivas, insultantes, no tenemos derecho nunca a hacerlas. Las palabras, dicen por ahí algunos que se las lleva el viento, pero en realidad las palabras, sobre todo cuando son hirientes, se quedan en el corazón, son veneno que destruye la autoestima, destruye el alma de las personas, tiene consecuencias a largo plazo y por tanto también es una manera de matar, aunque sea a cuentagotas, pero es realmente importante y por tanto no debemos ser ligeros, no debemos tratar con ligereza la importancia que tienen las ofensas y las palabras agresivas. Por tanto, hoy Jesús nos habla de que los mandamientos debemos interpretarlos desde el amor y no desde el legalismo, que es lo que nos decía ayer San Pablo. El legalismo, la letra mata, ¿no? Nos decía eso precisamente, la letra mata. El espíritu, en cambio, es el que da vida. Y en este sentido, pues aquí se aplica de manera clarísima el espíritu de la ley. Pero no solamente se queda allí, sino que además nos dice Jesús hoy con este ejemplo, si vas a llevarle una ofrenda al Señor, esa ofrenda se puede interpretar como ir a orar, ir a misa, ir a dar un diezmo, tantas cosas que podemos hacer para darle una ofrenda al Señor. Dice, bueno, primero y antes, si te acuerdas que tienes un problema, un altercado con un hermano, es decir, con alguien más, no tiene que ser un hermano de sangre, sino cualquier persona, pues antes de estar dedicándote a la religión, ve primero a reconciliarte. No podemos vivir la fe sin tener paz en el corazón y paz con los demás. Y eso es importante, tan importante que Jesús en la última frase que nos dice en el Evangelio de hoy, dice, aprovecha de reconciliarte mientras van de camino. ¿Qué significa mientras dura esta vida? Es el camino de esta vida el que nos permite todavía tener esa oportunidad de reconciliarnos. No sea que
nos llegue el juicio, que nos llegue la muerte, que nos tengamos que presentar ante Dios, y entonces el juez, dice aquí Jesús, que el juez te entregue, no sea que el juez te entregue al alguacil y entonces te metan en la cárcel. Y con la cárcel, aquí dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto o el último centavo. ¿A qué se refiere a esta cárcel en la cual hay una deuda o una fianza que se puede llegar a pagar, pero que es arduo, que es una pena temporal que se puede llegar a pagar, pero después de mucho esfuerzo y de mucho tiempo? Está hablando, obviamente, una imagen del purgatorio, quien no muere en paz, quien no muere habiendo saldado sus deudas en esta vida, quien muere con asuntos pendientes, sobre todo de enemistades, de rencores, pues tendrá que arreglar, o no puede entrar en el cielo si su corazón no ha alcanzado la reconciliación con Dios, pero incluso con el prójimo. Entonces pidámosle al Señor que nos conceda vivir sus mandamientos, y este en concreto desde el amor, desde la óptica del espíritu que da vida, y poder vivir sin agresión y vivir más bien amando al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea.